engaño tremendo. Es decir, viene un asesor de donde venga, de la Ciudad de México, de Guadalajara, donde vengo, y lo digo con respeto a las carreras profesionales de cada uno, ¿eh? No tengo nada. Pero vienen a Baja California, ni siquiera conocen geográficamente el lugar, menos conocen el sentir de la gente. Entonces es donde a uno se pregunta, ¿y dónde está el voto? ¿Aquí o en la ciudad de donde él viene? ¿O con la técnica que él utiliza? Está aquí, ¿verdad? El voto lo necesito aquí. Entonces necesito convencer a gente de aquí. Y para convencer a gente de aquí, no hay nadie mejor que nosotros mismos, los que estamos en la ciudad. Bueno, en el estado, digamos, para ser más amplio, porque Mexicali tiene, igual que Ensenada, pero Mexicali todavía más pronunciado, tiene muy buenos profesionales en materia de comunicación. Entonces eso sería aconsejable para un político, mirar hacia adentro, mirar en lo que se tiene aquí y, bueno, decidir por el que mejor convenga a sus intereses o el que mejor lo haya convencido de sus teorías en materia de marketing político. Pero eso serían a grandes rasgos las cuestiones que creo yo que debe tomar en cuenta un político ahora que vienen tiempos políticos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del presidente vecino, ¿no? El presidente vecino, sí, la forma como él ganó, que fue una estrategia, obviamente fue una campaña mercadológica que fue a través de lo del muro, de la construcción del muro de la frontera, sí, y que se dio cuenta que pues, eso le estaba funcionando y es cuando se fue para arriba, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Como un golpe de suerte? ¿Como realmente algo investigado? ¿Cómo? Yo creo que fue un golpe estratégico, pero ni ellos pensaban que había tanta supremacía blanca que pudiera apoyarlos y ganar los delegados que necesitaban, porque en el voto popular perdió de todas maneras. Pero aquí en Estados Unidos se maneja la cosa en base a los delegados. Entonces, de alguna manera, lograron el voto que querían de los delegados y ganaron. Para todos fue una sorpresa general, porque era una nueva manera de hacer política, una manera hasta brusca. Lo acabamos de ver en el vergonzoso debate que vivimos hace unos días. ¿Y por qué digo vergonzoso? Porque Estados Unidos, como Inglaterra, son la cuna de la democracia, donde todos los países de Latinoamérica nos basamos en esta democracia. En el caso argentino, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, el gran maestro de la patria, cuando descubrió la manera en que los americanos habían creado su constitución, dijo, esta es la constitución que se necesita para nosotros, es decir, implantarla en Latinoamérica. Entonces la inglesa y la norteamericana son unas democracias tan respetables y respetadas en el mundo, hasta hace unos días. Cuando tú escuchabas ese debate, decías, no puede ser que esté en el país donde realmente la democracia era un símbolo exultante de comunicación, un símbolo además de justicia. Entonces, después de ver eso te avergüenzas, te dices, no puede ser que esté pasando lo que está pasando. Y es un índice evidente del modernismo mal entendido, del modernismo mal aplicado, de la sinceridad mal puesta, es decir, de la sinceridad que de repente la ves que es una grosería y los chicos están aprendiendo esa manera de comunicarse. Imagínate un chico, si ve la manera de comunicarse del presidente de los Estados Unidos y dices, yo voy a llegar a presidente haciendo eso, así que yo tengo que ser como el presidente, o sea, no tengo que pagar impuestos, tengo que ser brusco, Entonces, son malos ejemplos, son muy malos. Entonces, lo de Trump fue una especie de lotería que, cuidado, se puede repetir, porque nadie sabe exactamente hasta dónde puede llegar esto. Espero que no, pero o por lo menos pienso que no va a pasar. Pero bueno, si pasa, pues ni hablar, ¿no? Así están las cosas. Pero eso habla de un declive de la democracia. Eso es lo triste. Lo triste es que habla que la democracia está en una pendiente y eso es lo que no me gusta o no lo veo bien. Pero es un factor que está ocurriendo en muchos países, ¿no? Como que es algo que empezó a brotar y que de repente uno dice, hay una descomposición social, o sea, pero empezando por quien lo encabeza, ¿no? Desafortunadamente.
Entonces, la verdad, sí da miedo. Bueno, yo en lo particular, a mí sí me da muchísimo miedo porque estábamos acostumbrados a una tranquilidad y bueno, ahorita obviamente después de toda esta situación que pues digo, sus razones tendrá, digo, no es mi opinión de que pues el pleito que hay con el sector empresarial, tanta gente que se quedó sin trabajo, si de por sí teníamos ya mucha delincuencia y tanta gente que se quedó sin trabajo después con esta pandemia, entonces se viene un problema social muy serio, ¿entiendes? Porque ya lo estamos viendo, cada vez hay más asaltos, o sea, ya te da miedo salir de tu casa. Claro, porque se está combinando algo inédito, algo que nunca había sucedido, como una pandemia semejante. A mí me decían el otro día, me hablaban de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera tiene comparación, aunque la Segunda Guerra Mundial tuvo 40 millones de muertos, 20 millones de muertos solamente en Rusia y el resto en el mundo. Ni siquiera se comparaba porque era un sector del mundo que estaba convulsionado y en guerra. Pero había otro sector del mundo, como por ejemplo Latinoamérica, donde desde Argentina a México, bailando tango y jarabe tapatío, ahí a nosotros no nos pasó nada. Hubo algunas consecuencias secundarias, pero a nosotros no nos pasó nada. Nosotros casi nos enteramos. Esto que pasa ahora es un golpe absolutamente mundial. Es como agarrar el globo terráqueo y darle una sacudida fuerte y donde van a sufrir todos por igual. Y esto no es comparable con nada. Y puede ser que esto mismo haya movido el tablero político, el tablero sensato, el tablero en el que debemos actuar todos. Puede ser, ¿por qué no? Yo tengo la esperanza de que alguien, no sé, como se decía, barajar y dar de nuevo y decir, donde entre la experiencia de gente, y no hablo de edades, puede ser un joven de 40 y pico de años con muchísima experiencia en política, sacuda un poco estas voluntades y nos ubique en lo que realmente necesitamos para seguir adelante y no llegue esto a agravarse, como tú dices, para que la gente tenga hasta miedo de salir de su casa, porque entonces estamos añorando, y te lo dice alguien que llegó hace más de 40 años a México, estamos añorando las salidas cuando íbamos a México a los pueblitos, a probar los antojitos de los pueblitos, a comprar artesanía, y ahora resulta que vas a un lugar de ellos y te dicen que te cuides porque puede haber una balacera, puede haber... hemos perdido la tranquilidad que es esencial para la vida. Y cuando no tienes paz, la vida se altera de manera propia, sufre mucho esa alteración, y eso es lo que creo que debemos entre todos tratar de lograr esto. Sí, totalmente. Pepe, pues, híjole, la verdad es que yo creo que tendríamos muchísimo que platicar. Nos quedan, a ver qué nos quedan. No, todavía nos quedan 15 minutitos. No, qué padre. Oye, Pepe, yo me voy a salir un poquito de la parte de la política, pero es que yo sí quisiera que nos compartieras. Tengo entendido que escribiste un libro. Sí, hace muchos años. Tengo escrito artículos para hacer 3 libros. Lo que pasa es que soy flojón para organizar mis cosas y el libro, déjame decirte que el único libro que tengo, lo organizó mi esposa con todos mis artículos y me lo regaló en secreto, lo imprimió en secreto y me lo regaló, lo presentamos en el Secut y para mí fue una alegría. Pero soy muy malo para ordenar. Yo escribo compulsivamente igual que como leo, porque me parece que si lees mucho puedes llegar a escribir, si no lees está complicado escribir. Y lo vemos, perdón, que regrese a la política, pero lo vemos en los políticos, ¿no? O te habrá pasado que oyes hablar a un político y decís, no sé. No traes tan lejos. Bueno, eso quiere decir que el señor no leyó. Y no leer es no saber escribir y tampoco es saber orar. O sumar, o sumar, simple y sencillamente. De 10 ya tenemos 7, nada más nos faltan 4. Claro, es terrible porque ahí es donde decimos, no nos merecemos esto, no nos merecemos que un dirigente político o alguien que nos dirija
o que pretende dirigirnos hable así, no se puede. Entonces para eso hay que leer, y para leer escribir. Pero bueno, los libros ya se irán, pues ya se irán dando y bueno, sacaremos a medida que pase el tiempo, porque tengo dentro del rubro de la mercadotecnia y la publicidad, pues hay varias cosas de que me dedico a escribir, no de una sola cosa. O sea, soy un atrevido, me atrevo a escribir de varias cosas. Pues yo creo que eso es lo padre, ¿no? Lo padre de la vida, el atreverse. La vida está llena de retos. Claro. Entonces, o sea, si no nos atrevemos a cruzar la línea en determinado momento, no vamos a saber si somos buenos o no, ¿verdad? Claro, decía alguien que los retos se presentan, pero las oportunidades las debes empujar tú. Nadie te viene a tocarlo. Ahí está el reto. Dice, ¿te animas? Bueno, es alguien que tú mismo te tienes que empujar, si no la oportunidad tampoco llega, ¿no? Sí, de hecho lo platicábamos, ¿no? Ahorita antes de iniciar el programa, que lo platicábamos en el caso de Urbanos, ¿no? Claro. Yo creo que nos iniciamos con este proyecto gracias al apoyo de todos ustedes, los colaboradores, y ha sido realmente muy difícil. Y es un reto de todos los días, de cada mes, de poderla sacar, aunque sea la revista digital, pero de posesionarla. Y yo te lo decía, una de las enseñanzas de mi papá fue de que cuando inicias algo lo tienes que terminar, ¿no? Y yo creo que es así en todo en nuestra vida. O sea, los compromisos, independientemente de que sean con otras personas, los compromisos son con nosotros mismos, claro, ¿no? ¿Verdad? Finalmente. Y la verdad es que es increíble. Para mí, de veras que siempre es un deleite platicar contigo, Pepe. O sea, eres una persona que admiro muchísimo. ¿Quisieras contarnos un poquito, a ver, de esa pasión que tú tienes por el tango, que es bellísima también? O sea, que es tu programa de radio. Ese es un hobby que se volvió pasión, o una pasión que se volvió hobby. Pero sí me gusta mucho como una música, olvidándome un poquito de las letras o no, pero con la música misma del tango, el tango es como si fuera una música clásica, y me refiero concretamente a que un buen tango, una buena interpretación de tango, le da lugar a cada instrumento. Es decir, no es egoísta el tango. El tango pasa por el piano y el bandoneón, pero también por el violín y el bajo, el cello. O sea, es raro que en un tango los complementos estén divorciados, están unidos para hacer un sonido espectacular, y es lo que a mí siempre me apasionó. Después el tema de las letras, bueno, evidentemente hubo un Gardel, que en aquella época era una estrella impresionante en los años 20 y 30, y que era un hombre que ganaba más que Fred Astaire, o no sé, la gente de aquella época. Era un hombre que ganaba mucho dinero, pero tenía una voz increíble, era un compositor que no sabía música y componía silbando. Iba con un músico y le decía, bueno, se me ocurrió un tango, y silbaba, y él le escribía, el que sabía escribir música, el pentagrama, le escribía los tangos. Entonces el talento era doble, porque no era el músico clásico que sabe música, está inspirado, se sienta y lo escribe. No, este era una cosa seria. Entonces, bueno, y la historia del tango, pues yo siempre digo de Gardel a Piazzolla, porque Piazzolla fue el tango moderno, o el tango que él impuso moderno, y el tango que hizo pasear por todo el mundo y hace que hoy una orquesta sinfónica en Londres o un Yo-Yo Ma, un chelista te interprete un tango de Piazzolla. Entonces es una cosa orgullosa para los que nos gusta el tango. Pero ahí estamos con un programa que grabamos San Diego, Tijuana, Tijuana, San Diego. Decimos que lo grabamos desde el filo de Latinoamérica, y cada programa nos tomamos